Vivimos en un mundo complejo. La naturaleza, las sociedades, algunas de nuestras creaciones artificiales son sistemas formados por infinidad de elementos interactuando entre sí de forma aparentemente caótica e impredecible. Pero, ¿puede haber algún orden, algunas leyes que regulen estos sistemas a una escala global? Ninguna hormiga sabe cómo se construye un hormiguero, pero todo el enjambre posee una inteligencia colectiva que le permite saber el mejor lugar donde construir un túnel. Nuestra consciencia no está localizada en ninguna zona del cerebro, sino que emerge de todo el conjunto de conexiones neuronales. Sin que nadie las dirija, miles de luciérnagas sincronizan sus luces según las mismas leyes de los sistemas autoorganizados que siguen las células del corazón para batir al unísono. Los insectos sociales, el conocimiento del cerebro, los ecosistemas, el crecimiento de las ciudades, Internet, la evolución de las especies. Estamos rodeados de ejemplos que nos fuerzan a cambiar la forma de observar el mundo. Lo importante ya no es estudiar las partes que forman un sistema complejo, sino las interacciones entre todos sus elementos y las redes que forman. Solo desde esta perspectiva lograremos entender que el todo es más que la suma de las partes. En la naturaleza hay una especie de extraña necesidad de orden, añoranza, en lugar del caos en el que aparentemente vivimos inmersos. Esto es completamente cierto, y todavía podemos ir más allá. Podemos no solo descubrir ese orden, sino también comprenderlo y utilizarlo. O sea que no vivimos en un desorden. Quiero decir que en la naturaleza existe una especie de orden oculto. El desorden no existe. Lo que hay es una falta de conocimiento, no es intrínseco al sistema. Ya sabes, muchas personas creen que el motor de su coche es un misterio, pero es porque no saben cómo funciona. Para los mecánicos, los coches no son nunca misteriosos. De la misma forma, cuando examinamos una célula, hay muchos aspectos que son un misterio, pero es posible que dejen de serlo pronto. Muchos mecanismos ya se comprenden y muchos pronto se comprenderán. Yo diría que el desorden está en el ojo del observador. Es algo relativo. Al tiempo que progrese la ciencia, descubriremos cada vez más organización y más sistemas que tienen orden. Cuando vemos miles de luciérnagas emitir luz siguiendo un ritmo de forma precisa, buscamos dos cosas: la presencia de un líder que las dirija y cierta inteligencia para seguir dicho ritmo. Ninguna de las dos cosas existe. Las luciérnagas, al igual que las órbitas de los planetas, las ondas de luz que forman los láser o las colas de los espermatozoides camino al óvulo, son ejemplos de un fenómeno muy peculiar de la naturaleza: los sincronismos. Las leyes de la termodinámica insinúan que todo tiende a degenerar hasta un estado de máximo desorden o entropía. Pero otras leyes, las de la selección natural, han favorecido que algunos sistemas se autoorganicen de forma espontánea, generando orden a partir del caos. Parece como si en el fondo la naturaleza se sintiera atraída por el orden. Una célula es un buen ejemplo. No está diseñada por nadie, ni existe un control centralizado, pero todas sus partes trabajan juntas para elaborar un comportamiento complejo. O las moléculas de agua, que estando libres en forma de gas por encima de 100 grados centígrados, se empiezan a unir cuando baja la temperatura y por debajo de 0 grados centígrados se ordenan espontáneamente en hexágonos perfectos formando hielo. Y viendo lo efectivos que llegan a ser algunos sistemas autoorganizados, sin la necesidad de un líder que les dirija, la pregunta es inevitable. ¿Sería utópico plantearse que en nuestra sociedad, en los sistemas que nosotros creamos, existe demasiada organización? Steven Strogatz es profesor de matemáticas aplicadas en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. En su último libro, Sincronía, la ciencia emergente del orden espontáneo, resume sus investigaciones acerca de las sincronías que aparecen en los lugares más diversos e inverosímiles de la naturaleza. Vamos a
tomar un ejemplo de los que mencionas en tu libro maravilloso, las luciérnagas en Tailandia. Ahí tenemos varios cientos de luciérnagas que de repente emiten luz todas a la vez, en el mismo instante. ¿Cómo demonios lo hacen? Oye. Cada noche, en los ríos de Tailandia que llevan al mar, miles de luciérnagas machos se concentran en las hojas de los árboles. Y en la puesta del sol, todas las luciérnagas macho comienzan a verse. Es decir, que ya no compiten con el sol y comienzan a verse mutuamente. Al principio están completamente desordenadas. Comienzan a emitir luz de forma aleatoria, no están coordinadas. Luego, en pequeños grupos de 2 o 3 o 4, comienzan a emitir luz. Y después de una hora, no es instantáneo, todo 1,5 kilómetros de la orilla del río se cubre de árboles con estos insectos emitiendo luz a la vez. Lo sorprendente es que hasta cierto punto lo entendemos. Lo que sucede es que una luciérnaga no solo emite luz, sino que también puede ver. Y su sistema nervioso se ajusta de manera inconsciente, de forma que cuando recibe un destello puede incrementar o retrasar su controlador interno que controla los destellos, de manera que comienza a hacerlo en armonía con sus compañeros. Escúchame, hay otro ejemplo que es fascinante. Y este está en nuestro interior. Es el famoso reloj biológico. Estos reflejos circadianos que hacen que nos despertemos o durmamos más o menos al mismo tiempo, ¿no? Este ciclo circadiano ¿está en el cerebro, aquí, o está en las células? Esta es una pregunta fantástica. Tenemos unos ciclos circadianos de los que todos somos conscientes. Es posible despertarse cada día a la misma hora sin necesidad de utilizar el despertador, porque hay algo en el cuerpo que dice la hora que es. La pregunta es muy buena. ¿Dónde está? Yo diría que está en cada célula del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene unos ciclos bioquímicos que la mantienen en sincronización con el mundo que nos rodea las 24 horas. Pero también hay un reloj maestro, como tú has indicado, que está en el cerebro. Son 10.000 células. Y cada una de ellas es como un pequeño reloj eléctrico que se mantiene constante, aunque esté en una placa de Petri con nutrientes. Cada célula tiene un ritmo de voltaje que sube y baja en un ciclo de 24 horas. No necesita el resto del cerebro o del cuerpo. Son unos relojitos que están situados en el interior de nuestra cabeza. Steve, corrígeme si me equivoco. En los ciclos circadianos existe este periodo de tiempo terrible entre las 3 y las 5 de la madrugada, llamada la zona zombie, cuando realmente no deberíamos estar despiertos. Y si lo estamos, las neuronas se resienten, y si nos empeñamos en mantenerlas alerta y en funcionamiento, es posible que hagan algo mal, como el desastre de Chernóbil, o el del Exxon Valdez, o creo que el de Bhopal. Todos sucedieron en esta zona zombie, ¿no? Sí, es así. El motivo por el que lo denominamos zombie es porque al tener que estar despierto toda la noche, uno es consciente de ello. Se siente cansado, los ojos están llorosos y se hace esto. Creemos que es porque estamos cada vez más despiertos, pero no es así de simple. En realidad es por la función del reloj biológico en el cerebro. Y todos lo sabemos porque si nos quedamos sin dormir todavía más y comienza a amanecer, empezamos a despertarnos. Y esto es cierto incluso cuando no se ve la luz. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja con ordenadores y te quedas una noche a trabajar o a terminar un proyecto,
No hace falta ver la luz que empieza a entrar. Cuando llega la mañana siguiente se siente que se está despertando. Al final de esta zona zombie comienza a segregarse una hormona llamada cortisol y la temperatura del cuerpo comienza a ascender del mínimo y muchas funciones del cuerpo comienzan a conectarse y el cuerpo empieza a despertarse. Sí. Laszlo, veamos. Lo que dices sobre el tema de las redes, o digamos cuando estudias la naturaleza o un ser humano, lo que está sugiriendo es que tenemos que desenredar la naturaleza y estudiar todo por separado. Y luego debemos volver a juntarlo todo, y eso es lo que no sabemos muy bien cómo hacerlo todavía. Y tú dices, es aquí donde las redes son muy importantes. Desde luego. Si analizamos la historia de la ciencia, estaba dominada por el concepto de reduccionismo. Esto es muy importante y no quiero restarle méritos, pero no solo hay que desmontar las piezas para comprenderlas, ya que el entendimiento está realmente escondido. Basados en este concepto, los biólogos estudian las moléculas, los físicos estudian átomos y los químicos estudian los elementos químicos. Pero cuando observamos la naturaleza, nunca vemos a estas partículas de forma individual. Nunca se ven las moléculas individualmente, o las proteínas por separado, o los quarks. Siempre funcionan en contacto con otros. Y ahora, desde hace 10 o 20 años, tenemos que enfrentarnos a la gran pregunta. Ahora que sabemos tanto de las piezas por separado, ¿podemos entender cómo funcionan juntas? Y aquí es donde una red es un grupo de nodos conectados por enlaces. Los nodos pueden ser muy diferentes de un sistema a otro. Los nodos de nuestro cerebro son las neuronas y los enlaces son las señales entre las neuronas. Los nodos de la World Wide Web son las páginas de la web y los enlaces son los URL, que son los sitios en los que se puede clicar e ir de una página a otra. Los nodos de Internet son los ordenadores, lo que llamamos routers, y los enlaces son los cables físicos de fibra óptica o de cobre entre los ordenadores que los conectan. Los nodos de nuestras células son esencialmente los productos químicos de nuestro cuerpo, los genes, y los enlaces son las reacciones químicas específicas que suceden entre ellos. Y un buen ejemplo de los nodos de la sociedad son las personas, y los enlaces son las relaciones entre ellas. A través de estos ejemplos se puede ver cómo existe una gran cantidad de redes, que todas están caracterizadas por nodos conectados por enlaces. Y Euler fue el primero en pensar en las redes, en un contexto de redes muy extraño, donde los nodos eran pedazos de tierra y los enlaces eran los puentes que los conectaban. Ricardo, a lo mejor nos podéis ayudar en este tema trágico de la extinción de las especies y la pérdida de la diversidad. Fíjate que por ahora los ecologistas o sociobiólogos nos han dado alguna pista. Nos dicen, si tenéis espacios muy grandes habrá especies voluminosas, de tamaño grande. Y luego nos dicen, si tenéis una estabilidad climática en un sitio, se producirá una multiplicación de las especies. Bueno, oye, son dos indicios de por dónde debieran ir posiblemente los esfuerzos de conservación, pero tus sistemas, vuestras investigaciones, ¿nos van a ayudar en este...? ¿Dicen que sí o dicen no tiene nada que ver, es muy distinto y no podéis hacer nada, esto se va a acabar tarde o temprano? Bueno, el problema surge de hecho de esta observación que haces, ¿no? Los organismos con grandes necesidades de hábitat, por ejemplo, los grandes herbívoros o en particular los grandes depredadores, ellos son los que más están afectados precisamente por la destrucción del hábitat, que es en la actualidad la causa más importante de extinción de especies. En la actualidad vivimos un episodio que se está llamando la sexta extinción, donde la diversidad se pierde a mucha velocidad y no sabemos realmente a qué velocidad. El problema es que las redes ecológicas, igual que ocurre en cierta manera en Internet y en otros sistemas, tienen esos nodos clave, por ejemplo los depredadores de alta cadena, que cuando los eliminas del sistema, pues dejan llevar a cabo una reacción en cadena, ¿no? Y es algo que nos puede ocurrir, o sea, tenemos que saber el tipo de espacio, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que saber si el clima permite una multiplicación de las especies increíble, y luego tenemos que saber cuáles son
los nexos de estos nodos vitales? Bueno, por lo menos es muy difícil determinar Claro. de forma clara cuál es exactamente la red. Los trabajos que se han llevado a cabo que lo han permitido han sido trabajos de décadas, en colaboración de muchos científicos. Pero lo que sí hemos visto es que, comparando redes de lugares muy distintos, hay propiedades que son muy universales, y eso nos hace pensar que las redes van a ser las mismas en cualquier ecosistema. Y en consecuencia, la destrucción de hábitat, la caza, las especies invasoras van a tener un impacto muy parecido. Hasta el punto de que las estimaciones que llevábamos a cabo hasta la actualidad acerca de la tasa de extinción quizá eran muy optimistas, porque en cierta manera lo que asumían era que las especies son objetos independientes, cuando en realidad no es así, cuando están conectados a través de una red, y por tanto la pérdida de unas puede afectar muchísimo a otras. Pero puede ocurrir que la pérdida de unas casi no afecte al sistema. Sí, puede ocurrir, y de hecho es interesante ver que en los ecosistemas reales hay una tasa de renovación importante. Muchas especies las encuentras en un determinado lugar en una época del año y luego te desaparecen y son ocupadas por otras especies. Así que la posibilidad de reemplazar unas especies por otras está presente, ¿no? Los principales cambios que ha sufrido la Tierra desde su formación han sido causados por la masa viva de su cubierta. La vida apareció hace más de 4.000 millones de años. Después se ha ido extendiendo y diversificando en muchas especies de plantas, animales, bacterias y hongos que, junto con sus relaciones entre sí y con el medio, han tejido un sistema complejo que ahora la ecología trata de comprender. Un sistema es un conjunto de elementos interconectados que se organizan alrededor de un propósito. Las relaciones entre los elementos se manifiestan en forma de flujos de información, energía o materia. La vida está íntimamente ligada al mundo físico por tres necesidades esenciales. El agua como medio para los procesos biológicos, la energía para mover la máquina viviente y los elementos químicos como nutrientes esenciales que constituyen la materia constructora de la vida. Un sistema evoluciona en el tiempo y es más que la suma de sus partes, puesto que el resultado final no podría obtenerse con los elementos por separado. La ecología pretende descubrir cómo se reparten estos recursos entre los individuos de diferentes especies y cómo en ese reparto se regulan las especies, las poblaciones y hasta los sexos. Todo ello ha llevado a la conclusión de que la energía organiza la materia viva en el espacio y en el tiempo para luego disiparse al descomponerse las estructuras vivas que crea. Estos sistemas no son cerrados y actualmente forman parte de un sistema mayor, profundamente humanizado, en el que se ha introducido una nueva y poderosa fuente de energía que es el capital económico y en el que aparecen nuevas redes de conexión basadas en flujos de información y contaminación. Así que la propia ecología pertenece a un sistema que incluye a las demás ciencias y actividades humanas como la climatología, la economía o la política, y pretende ayudar al ser humano a comprender su lugar y función en este sistema vivo y cambiante que evoluciona hacia una complejidad cada vez mayor. A lo mejor nos podéis ayudar a explicar qué pasa en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Donde hay los intereses de los individuos contrapuestos seguramente al interés del colectivo, ¿no? Esta especie de, yo qué sé, de colmena, ¿no? ¿Nos ayudáis a explicar por qué crece y por qué no se destruye unos a otros? Bueno, una ciudad como ejemplo de un colectivo humano de gran escala refleja en cierta manera como dos conflictos, ¿no? Un conflicto entre el hecho de que los individuos como tales tienden a ser egoístas, tienden a buscar sus propios intereses. Al contrario de las hormigas, ¿no? Exactamente, ¿no? Que ellas sacrifican cualquier cosa por el bien de la colonia, ¿no? Nosotros nos organizamos y mantenemos esa estabilidad un poco mediante dos mecanismos. Por una parte, algo de lo que somos poco conscientes es que espontáneamente tendemos a cooperar de forma autoorganizada, es decir, sin un control central. Quizá el ejemplo que te puedo dar más cercano a todos es cuando nos encontramos en un atasco de tráfico, algo que ocurre muy a menudo en una ciudad, y dejamos que alguien que está esperando pase por delante de nosotros, ¿no? Sí. ¿Por qué hacemos eso? En el fondo, de forma inconsciente, estamos jugando un juego de teoría de juegos como el dilema del prisionero, es decir, sabemos que aunque nosotros ahora hemos cedido,
eso es algo que va a ser recíproco desde el punto de vista del colectivo. Y que el sistema se va a Exactamente. beneficiar. Y sabemos que pequeños colectivos son capaces de cooperar de manera espontánea. Sin embargo, esa cooperación a tan gran escala sería difícil de sostener si no, de alguna forma, existiera un consenso, que en nuestro caso se traduce en un gobierno central, que de alguna forma establece unas reglas de juego, que todos nos vemos obligados a respetar.